Mi nombre es Ana Sofía Maldonado, soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, CUNOC, la carrera que estudia la profesora de enseñanza media en psicología, en la División de Humanidades y Ciencias Sociales. El video que les traigo hoy es sobre el libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Samperin, de los capítulos 13 y 14. Los dejo con el video. Capítulo 13. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. El análisis cualitativo implica que organizas los datos recogidos, los transcribes cuando resulten necesarios y se codifiquen. La codificación tiene dos planos de niveles. 1. Se generan unidades de significados o categorías. 2. Emerge temas o categorías más generales y determinan la categoría o tema central. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue en la ruta cualitativa? Las etapas contribuyen más acciones que efectuas para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. Recoger datos en la muestra inicial o unidad de muestreo define la unidad de análisis y examina varias unidades. Se evalúa si la unidad es apropiada de acuerdo al planteamiento del problema y la definición de la muestra inicial. Recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo interferencias o análisis estadístico. Se recolecta una finalidad de análisis y responder a las preguntas de investigación y generar conocimientos. Tales datos están expresados en narrativos de distintos tipos: escrituras verbales, visibles, auditivas, audiovisuales, artefactos, etc. La recolección de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados y las razones del comportamiento humano. La recolección de datos ocurre en el ambiente natural y cotidiano de los participantes o unidades de muestreo. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. 1. No incluir respuestas o comportamiento de los participantes. 2. Lograr que los participantes narren sus experiencias sin criticarlos. 3. Tener varias fuentes de datos. 4. Redactar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. 5. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes, tampoco tratar de darles terapia. 6. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o propios como investigador. 7. Nunca poner en riesgo tu seguridad personal ni la de los participantes. 8. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto. 9. Practicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde está ubicado y comprender su cotidianidad. Observación. La observación de investigación no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. A. Explorar y describir ambientes. B. Comprender procesos y vinculaciones entre personas y sus situaciones. C. Identificar problemas sociales. D. Generar hipótesis para futuros estudios. En concordancia con el planteamiento del problema de investigación: ambiente físico externo, ambiente social y humano, actividades individuales y colectivas, hechos reales, eventos e historias. Formatos de observación. Conforme avanza la inducción, puede ir generando listados de elementos que no debe dejar fuera y unidades que deben analizarse. Después de observar con profundidad el cambio o varios casos, se determinan cuestiones de los cuales se debe enfocar. Después de la inmersión inicial, ya se debe saber cuál es el elemento a enfocarse, donde se puede diseñar formatos de observación. Entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima que la cualitativa.
se define como una reunión para intercambiar información entre un entrevistador y el entrevistado. Recomendaciones. Propósito en la entrevista. Lograr espontaneidad y amplitud. Generar confianza. Escuchar activamente. La entrevista debe ser un diálogo. Partes de la entrevista. Planeación. Preparar una guía de la entrevista. Al inicio, platica sobre un tema de interés. Durante la entrevista, escucha activamente, sé paciente, toma notas. Después de la entrevista, elabora un resumen, analiza la entrevista. Al final, pregunta al entrevistador si tiene alguna duda. Sesiones en profundidad o enfoques de enfoque. Consiste en reunirse o grupos pequeños o medianos en donde los participantes conservan a profundidad de uno o varios temas de un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista de dinámicas grupales. Pasos para realizar la sesión de grupos. Determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de relacionarse. Definir el perfil de personas que habrán de participar de la acción o sesiones. Bitácora de análisis. La bitácora tiene la función de documentar tus procedimientos de análisis y decisiones como investigador durante el proceso y contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo, anotaciones en relación en la credibilidad, verificación de estudio para cualquier otro investigador puede evaluar el trabajo. Capítulo 14. Elección de diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Los diseños de investigación cualitativa, un apunte previo. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo del campo. Desde luego sufre modificaciones aun cuando es más bien una forma de fenómeno de interés. Diseños básicos en la investigación cualitativa. Teoría fundamentada. B. Diseño etnográfico. C. Diseño narrativo. D. Diseño fenomenológicos. E. Diseño de investigación acción. Diseño de teoría fundamentada. Es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría de respuestas a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Diseño etnográfico. Pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales. Se debe describir y analizar lo que las personas en un sitio, estrato o un contexto determinado hace. Usualmente uno de los significados que dan ese comportamiento realizado en circunstancias comunes y especiales. Diseño narrativos. Pretende entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interpretaciones a través de vivencias contadas por quienes los experimentaron. Diseño fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales convivencias. Diseño de investigación-acción. Su percepción básica es que debe inducir a cambiar o por lo tanto diseño de investigación-acción. Su percepción básica es. Gracias.